El lóbulo frontal se puede dividir en dos grandes territorios, en la corteza motora y en la corteza prefrontal. En cuanto a sus funciones, las más destacadas son el control motor, las funciones ejecutivas y el control de la emoción, atención y motivación. El control motor es el encargado de controlar los movimientos voluntarios, incluyendo entre estos el lenguaje expresivo, la escritura y el movimiento ocular. La emoción, la atención y la motivación son reguladas por la corteza premotora junto con su participación con la región paralímbica. Los síndromes del lóbulo frontal se dividen según el área lesionada. Lesión en áreas prefrontales produce síndrome prefrontal, que se traducen en la pérdida de la atención, apatía, la disminución de la capacidad para modificar el comportamiento en relación al entorno, y también una disminución de la capacidad para medir las consecuencias de las propias acciones. Esto se podía ejemplificar en un alumno que en la sala de clases podría estar gritándole a la profesora por algo absurdo, sin prestar atención a la clase y comportándose de manera inadecuada para la situación. Una lesión en el área prefrontal, dorsolateral, se traduce en trastorno por déficit atencional. Esta se manifiesta por dificultades en el mantenimiento de la atención sostenida, en la inhibición de otros estímulos, en la atención selectiva y en el cambio de foco atencional. Esto se puede ejemplificar en una persona que en el trabajo no es capaz de completar sus tareas, se distrae fácilmente con la presencia de otras personas y no puede realizar dos tareas simultáneamente sin distraerse. Una lesión en el área orbitofrontal produce síndrome orbitofrontal. Puede causar cambios en la personalidad, conducta desinhibida, y sus síntomas son la falla en el control de impulsos, moria, conducta sexual inadecuada y poca empatía. Esto se puede ejemplificar en una persona que se viste de manera provocativa para una entrevista de trabajo y constantemente se le insinúa al entrevistador. Una lesión en el área de Broca produce afasia de Broca. Esto es un trastorno del lenguaje expresivo, agramaticalidad, anomía y dificultad extrema para articular. Es una afasia no fluente, ya que la persona sabe lo que quiere decir pero no puede decirlo. Esto se puede ejemplificar en una persona que sabe la respuesta a una pregunta pero no puede expresarla, tiende a titubear mientras habla y no puede articular bien las palabras. Los síntomas producidos por lesiones en el lóbulo frontal son las apraxias, que se producen por lesiones en la corteza motora primaria y en la corteza premotora. Está la apraxia ideomotora, la apraxia bucofacial y la apraxia de las extremidades. Además, una lesión en el área 4, la corteza motora primaria, causa parálisis en la parte contralateral del cuerpo. El lóbulo occipital tiene las siguientes funciones. Permite percepción visual, que es detectar orientación, color y textura. Acción de los sentidos. Permite reconocer información previamente aprendida a través de los sentidos. Integración de la información proveniente de varias áreas de la corteza y otras regiones subcorticales. Uno de los síntomas de una lesión en este lóbulo son las agnosias visuales, que están divididas en dos: agnosias aperceptivas y agnosias asociativas. Las agnosias aperceptivas están compuestas por la prosopagnosia y la simultagnosia. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer rostros familiares, incluyendo el propio. La simultagnosia es la incapacidad de reconocer objetos como distintos si se presentan simultáneamente. Por otro lado, están las agnosias asociativas, que están compuestas por agnosias de color, agnosias visoespaciales y agnosias del movimiento. Las funciones del lóbulo temporal son: Síndromes del lóbulo temporal. la afasia de Wernicke puede provocar déficit grave en la comprensión auditiva y lectura del lenguaje, incapacidad para revertir palabras y frases correctamente, y se caracteriza por la sustitución de palabras por otras con un significado similar. Esto se puede observar, por ejemplo, en una persona que está tratando de leer un párrafo y lo lee repetidas veces pero sigue sin entender el significado. Es un trastorno de la conducta que sucede cuando los lóbulos temporales bilaterales sufren alguna alteración. La amígdala está particularmente implicada. Pueden presentar hipersexualidad, aumento repentino o frecuencia extrema al alivio, trastornos de la memoria, asterognosia, incapacidad para reconocer objetos, prosopagnosia, incapacidad para reconocer caras. Un ejemplo podría ser un boxeador que se pega en esta área y no logra reconocer caras ni objetos. Por otro lado, está la personalidad del lóbulo temporal. Son aquellas personas que presentan epilepsia del lóbulo temporal con características de que hablan de más, no respetan el espacio personal y son hiperreligiosas, entre otras. Un ejemplo de esto son aquellas personas que te abrazan o se acercan mucho a ti sin conocerte.
El lóbulo parietal tiene las distintas funciones. Estas se dividen en izquierda y derecha. Tiene las distintas áreas, el área somestésica primaria, el área somestésica secundaria y el área de asociación terciaria. Luego puede verse que existen los síndromes más comunes. Entre estos están el síndrome de Hirschsprung, el cual consiste en varios síntomas que se presentan juntos. Se manifiesta por agnosia digital, agrafia, acalculia y la confusión derecha-izquierda. La agnosia digital es la incapacidad para nombrar o movilizar los dedos. Esto genera dificultades para sumar y restar. Por ejemplo, si a la persona se le pide que nombre los dedos, no podrá hacerlo. La agrafia es la dificultad en la expresión de ideas por la escritura. Esto podría verse en un niño que intenta escribir en su diario de vida. No se entenderá muy bien lo que escribió. La acalculia es la imposibilidad de realizar operaciones aritméticas simples. Esto podría ser no saber sumar. Su orientación izquierdo-derecha no es capaz de percibir lo derecho de lo izquierdo. Por otro lado tenemos la epilepsia, la cual es una enfermedad que tiene como síntoma principal la aparición de crisis que se producen por descargas eléctricas anormalmente sincronizadas de las neuronas de la corteza cerebral. Sus características son: esta sensación es repetitiva, de aparición espontánea o sorpresiva, tiene una lógica anatómica según el homúnculo, su aparición y término es relativamente abrupto y se presenta con un patrón fijo que tiende a repetirse en cada crisis. Ejemplos de esto podrían ser personas que han tenido muchas crisis en donde se les produce un hormigueo en alguna parte del cuerpo de manera abrupta, con breves periodos de desconexión del medio, con sensaciones físicas a veces difíciles de definir. Se pueden observar los distintos síntomas.